Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Calderón Duarte, estudio en la Universidad Uniminuto de Dios, en la sede de Puerto Boyacá, Boyacá, cuarto semestre. La siguiente tarea es para la materia de estadística. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar una tabla de frecuencias con variable continua. Para esto se realizó una encuesta en formulario de Google Drive sobre la estatura de 50 personas. Como podemos ver, aquí tenemos la estatura de las 50 personas encuestadas. Luego, para poder realizar la tabla de frecuencias, tenemos que tener, antes de eso tenemos que tener los siguientes datos. Tenemos que sacar nuestro rango, nuestro número de intervalos y nuestra amplitud de intervalos. Para sacar el rango, tenemos que buscar el rango máximo y restarlo con el rango mínimo. Nuestro rango máximo sería 1.88 menos el rango mínimo, que sería 1.54. Como resultado nos va a dar 0.34. Ese sería nuestro rango. Luego tenemos que sacar el número de intervalos, que sería el número de filas que tenemos que realizar. Para resolverlo, tenemos que hacer m igual a 1 más 3,3 logaritmo de 50. ¿Por qué 50? Porque 50 fueron las personas encuestadas. Como resultado nos va a dar 6,6 filas. Pero como no podemos realizar 6,6 filas, entonces la aproximamos al número más cercano, que serían 7. Ya tenemos nuestras 7 filas. Luego tenemos que realizar la amplitud de intervalo, que sería el rango dividido por el número de intervalos, que sería 0.34 dividido en 7, nos daría 0.05. Con estos datos ya podemos empezar a realizar nuestra tabla de frecuencia. Sabemos que nuestra tabla de frecuencia debe tener 7 filas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Tenemos un amplitud de intervalo de 0.05, o sea que tenemos que empezar desde el número menor, que sería 1.54, rango mínimo, más 0.05, la primera fila va desde 1.54 más 0.05, va desde 1.54 hasta 1.59. La segunda empieza desde donde terminó la anterior hasta 1.64, sería 1.59 más 0.05. La tercera empieza desde 1.64 más 0.05, sería 1.69, y así sucesivamente. Luego sacamos nuestros xy, que serían los valores de cada variable, los valores de la variable. Entonces, para resolverlo, tenemos que sumar la primera fila, que sería 1.54 más 1.59, y se divide en 2, nos daría 1.56. Luego, de la siguiente, que sería 1.59 más 1.64, lo mismo en 2, sería 1.61, y así sucesivamente. Luego, para sacar nuestro xy, que sería la frecuencia absoluta del número de datos que tenemos que en cada intervalo, debemos hacer lo siguiente. Tenemos este rango de entre 1.54 y 1.59, entonces buscamos cuántas veces se repiten, cuántos números hay entre esos dos, y se ponen. Por ejemplo, aquí tenemos 5, que serían los números de datos que se repiten en cada intervalo, en los intervalos. Luego 1.59 más 1.64 se repite 9 veces, luego 1.64 más 1.69 se repite 16 veces, y así sucesivamente. Luego, para sacar nuestro FA, que sería la frecuencia absoluta acumulada por la suma de sería la suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo y de las anteriores. Por ejemplo, tenemos 5, empezamos desde el 5, luego 5 más 9 sería 14, luego 14 más 16 serían 30, luego 30 más 4 sería 34, y así sucesivamente. Luego, para sacar nuestros FI, sería la frecuencia relativa,
se divide la frecuencia absoluta de cada intervalo de XFI entre el número de datos. Entonces, como número de datos tenemos 50 personas, entonces se divide 5 entre 50, sería 0.1. Luego 9 dividido en 50 sería 0.18. Luego de haber hecho, luego 16 dividido en 50 sería 0.32 y así sucesivamente. Después de que tengamos esos datos para sacar nuestro XY porcentual, tenemos que multiplicar 0.1 por 100 nos daría 10. Luego 0.18 por 18 por 100 nos daría 18. Luego 0.32 por 100 nos daría 32 y así sucesivamente. Para sacar nuestro FA tenemos que hacer la suma de las frecuencias y de las frecuencias. Entonces empezamos 0.1 más, empezamos desde ahí, más 0.18, 0.28 más 0.32 igual a 0.6. Luego de tener nuestros datos, se multiplican cada fila por 100, nos daría 10, 0.1 por 100 daría 10, 0.28 daría 28, 0.6 daría 60, hasta llegar a 100. Así resolvemos nuestra tabla de frecuencias. Luego tenemos que sacar la medida de tenencia central. La medida de tenencia central se resuelve de la siguiente manera. Toca sacar la sumatoria, toca sacar la mediana y la moda. Para eso tenemos la sumatoria. Entonces empezamos por la sumatoria. La sumatoria consiste en, por ejemplo, aquí va X, Y y FI. Entonces hacemos el siguiente cuadro con XY y FI. Entonces XY, ponemos los datos que tenemos en XY, que sería 1.56 y así sucesivamente. Luego los datos que tenemos en FI, que sería 5, 9 y así sucesivamente. Y esto con esa operación tenemos que multiplicarlos. Entonces hacer una columna con la multiplicación. Entonces 1,56 por 5 nos daría 7.8. 1.61 por 9 nos daría 14,49, así sucesivamente. Después de tener los datos, dividimos 84,55, que sería la suma de todo esto, más dividido entre 50, que sería el número de personas encuestadas, sería 1,691, sería la sumatoria. Luego, para sacar la mediana, debemos de realizar la siguiente encuesta, la siguiente operación, perdón. Tenemos que realizar la siguiente operación: M igual a XN más 1, 2. M igual a XN más 1 dividido en 2, que sería la fórmula. Entonces X serían las personas encuestadas, X50 serían las personas encuestadas,
más 1 dividido entre 2. Entonces daría, este resultado nos daría x igual a 25,5. La mediana tenemos, como resultado de la mediana tenemos 1,66, que sería el número de datos que más se repite. Y la moda también tenemos como moda, pues ya sabiendo cuál es la mediana, que sería 1,66, porque se repite ahí 6 veces. Entonces sería, la moda sería 1,66, porque es el promedio de estatura que más se repite. Luego tenemos que hacer una tabla de una gráfica. Yo hice una gráfica de barras en la cual está pues graficado ahí 1.54, 1.59, hay 5 veces se repite, entre 1.59 y 1.64 se repite 9 veces, y así sucesivamente. Luego tenemos que realizar la medida de dispersión. Para resolver nuestra medida de dispersión tenemos que empezar resolviendo nuestro rango, hallando nuestro rango. Entonces hallamos el rango máximo, le restamos el rango mínimo, como resultado nos va a dar 0.34. Luego tenemos que hacer nuestra varianza. Esta sería la fórmula para realizar nuestra varianza. Para realizar nuestra varianza tenemos que valernos o guiarnos por nuestra tabla de sumatoria. Como podemos ver, empezamos abriendo paréntesis, abriendo corchete, abriendo paréntesis. Empezamos con 1.56, que sería nuestro primer xy, menos 1.66, que sería nuestra mediana o nuestra moda, elevado al cuadrado por 5. Ese 5 también nos guiamos porque nuestro primer xy tiene como fi 5. Luego el siguiente más 1.61, que sería nuestro siguiente xy, menos nuestra mediana o nuestra moda, que sería 1.66, elevado al cuadrado por 9, que sería nuestro fi, más 1.66 menos 1.66, que sería nuestra moda, elevado al cuadrado por 16, que sería nuestro fi. Así sucesivamente. Después de realizar este ejercicio, de esta suma, pues se tiene que resolver operación por operación, primero los paréntesis, después los corchetes, y así sucesivamente. Realizamos la suma, como resultado nos va a dar 0.42 y lo dividimos en 50, que va a ser las 50 personas encuestadas. Como varianza nos va a dar 0.0084. Esa sería nuestra varianza. Luego tenemos que hallar la desviación de la varianza. El resultado de la varianza lo elevamos al cuadrado y esta nos va a dar 0.0916. Esa sería la desviación de la varianza. Luego sacamos nuestro coeficiente de varianza, que sería varianza dividido en x, que sería nuestra mediana o nuestra moda. Entonces aquí está la varianza, el valor de la varianza, y dividiendo el valor de nuestra moda. Este resultado nos va a dar 0,0551. Por ese resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 5.51%, que sería nuestro coeficiente de la varianza. Y hacemos una conclusión de los datos. Como acá tenemos un ejemplo de que en 5,51% están dispersos los datos de la variación de la estatura de las 50 personas encuestadas. Esto ya todo por hoy. Espero haber sido lo más específico posible. Muchas gracias.